Buenos días, el devocional de hoy es de 1 capítulo 1, versículo 18 al 31. Si tuviéramos que hablar de la diferencia entre un creyente y no creyente, podemos decir que la diferencia está en que el creyente cree y reconoce la soberanía de Dios, mientras que el no creyente rechaza y no cree en la soberanía del Señor. Así como Job, aún después de haber perdido todo, pudo confesar diciendo: el Señor dio y el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y no haya ovejas en el redil, un cristiano reconoce y confía en la soberanía de Dios en todas las áreas de su vida, inclusive frente a su muerte. Por eso, cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, nada de lo que se presente en nuestra vida podrá detener nuestros pasos, ¿no? Nuestros pasos, nuestro caminar, ¿no? Los pasos de alguien que vive en el nombre de Jesús. Este es el poder que nos da la cruz de Cristo. Dice en el versículo 18 de hoy: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. El mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, dice aquí que es poder de Dios, es poder de Dios para nosotros. Aunque el apóstol Pablo habla aquí del poder de Dios en la cruz, sin embargo, en su vida de misionero, vemos que Pablo pasó por situaciones donde enfrentó terribles sentimientos de temor y de debilidad. En 1 Corintios 2:3, por ejemplo, dice: y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Él se sentía tan débil, estaba con mucho miedo, a tal punto que temblaba, dice aquí. Ahora, donde quiera que Pablo predicaba, cientos se convertían a Cristo, ¿no? Donde él iba, se levantaban iglesias. Como un siervo de Dios que no conoce el fracaso, él fue usado como un ministro de palabra y del evangelio. Sin embargo, en un lugar, exactamente en una ciudad, Pablo experimenta un gran fracaso, y esa ciudad es Atenas, capital de Grecia. Hechos capítulo 17 cuenta lo sucedido en ese lugar. Antes de llegar a Corinto, Pablo había pasado primero por esta ciudad de Atenas. ¿Pero qué ciudad era Atenas? Atenas fue la cuna de filosofía y del intelectualismo de la época, donde vivieron Sócrates, Platón, Aristóteles. El apóstol Pablo también fue un erudito, un intelectual, muy respetado dentro de los judíos. Él había sido instruido bajo el gran rabino llamado Gamaliel. Entonces, en Hechos 17 y 18 vemos que ahí, ¿no?, dice que Pablo empezó a discutir con los filósofos epicúreos y estoicos. Pablo confiaba en su conocimiento. Él tenía inclusive la experiencia exitosa de su primer viaje misionero. Así que Pablo empieza a predicar justamente el evangelio en Atenas, confiando en su propio conocimiento y confiando en sus propias experiencias. Pero ¿cuál fue el resultado? Atenas fue la única ciudad donde Pablo no pudo plantar, donde no pudo levantar una iglesia. En Gálatas, en Éfeso, en Filipo, en Tesalónica, inclusive en Corinto, por donde Pablo había pasado, iglesias se levantaron. Pero en Atenas, Pablo no pudo obtener frutos de su propio ministerio. El haber confiado en sus conocimientos, en su propia experiencia, había llevado a Pablo a beber una amarga copa de fracaso. ¿Cómo llega a Corinto después de dejar Atenas, después de esta experiencia? ¿No? Es lo que dice en 2:3, con debilidad, con temor y con mucho temblor. El resultado de haber confiado en su propia capacidad fue la debilidad, el temor, ¿no? y poder y experimentar este temblor. Sin embargo, vemos que Pablo supera esta debilidad, ¿no? Pablo pudo superar este temor y este temblor. Pero ¿dónde obtuvo él esa fuerza, ese poder para superar esa experiencia de fracaso, esa debilidad y su fracaso? En la cruz de Cristo. Allí él encontró la respuesta, allí él encontró el poder. Por eso dice y confiesa la palabra de hoy: la cruz es el poder de Dios. Por medio de su propio fracaso, Pablo se dio cuenta de que la cruz de Cristo era el poder de Dios. Los que no conocen a Cristo, los que no conocen la verdad, ¿no?, de Cristo, para ellos, ¿no?, la cruz simplemente es una derrota, un fracaso, la muerte. Pero para nosotros, los que creemos en Jesús, la cruz no es una derrota sino una victoria, no es un fracaso sino éxito y salvación. Aunque hay muertes, ¿verdad?, en la cruz, sabemos que detrás de esa muerte está la gloria de la resurrección. Por eso la cruz de Cristo es poder de Dios para nosotros. Hermanos, los invito a confiar en el poder de la cruz. No confíen en sus propios conocimientos ni en sus propias experiencias. Debemos vivir confiando en el poder de la cruz, en el poder
de Dios. Amén.